Museo de Arte Sao Paulo. Condiciones geográficas y geométricas del lugar. El Museo de Arte se encuentra ubicado en la ciudad de Sao Paulo, en la avenida Paulista. Frente a este se encuentra el Parque Trianon y por la parte posterior del edificio contamos con la avenida 9 de Julio. Esta edificación está relacionada con áreas verdes y fue construida de acuerdo a las necesidades y condiciones que se necesitaban en ese momento. Este se empezó a emplazar mediante 4 pilotes, dejando una planta libre que se va intersectando y relacionando con la calle y la ciudad. En características del entorno, encontramos al museo y al Parque Trianon como principal adherente a él, y por la parte posterior encontramos a la avenida 9 de Julio ya. Como característica del terreno encontramos a la topografía. Como principal condicionante del terreno tenemos una topografía irregular que cuenta con 13 metros de altura y se va relacionando desde el frente del edificio, que es el Parque Trianon, hacia la parte posterior del otro extremo. Como condicionante secundaria encontramos al edificio y las relaciones que tienen con las intervenciones urbanas que se van adaptando al terreno. Este se va desarrollando y va creando una perspectiva distinta a la ciudad. Dentro de ella, como se encuentra en el centro de la ciudad, se vienen desarrollando grandes exposiciones y fiestas céntricas de esta misma. Condición humana. Dentro de la condición humana encontramos el contexto social. Brasil, durante el periodo en el que se construyó el museo, vivía una fase republicana, donde Sao Paulo experimentaba un momento de gran crecimiento económico. De ahí es que surge la idea de crear el primer museo de arte del país. Pero en ese entonces vivía un gobierno autoritario y populista en el que se creía que la burguesía eran los únicos que podían disfrutar de los espacios de este museo. Sin embargo, Lina planteaba espacios colectivos para toda la sociedad. Entonces, a pesar de estas diferencias, el proyecto continuó y el 7 de noviembre de 1968 se presentó a la sociedad. Dentro de la densidad poblacional encontramos que el estado de Sao Paulo es el estado más poblado de Brasil, ya que tiene alrededor de 46 millones de habitantes. Y la ciudad de Sao Paulo cuenta con 12 millones de habitantes. Sabemos que la ciudad de Sao Paulo es la que alberga este museo y se encuentra entre las ciudades más pobladas del mundo y es la más poblada de Brasil, contando con muchas instituciones culturales y una gran tradición arquitectónica. En el primer gráfico podemos mostrar una diferencia entre la ciudad de Sao Paulo, el estado de Sao Paulo y Brasil, llegando a una conclusión de que la ciudad de Sao Paulo es la ciudad más poblada en comparación de las otras ciudades de Brasil. En el segundo gráfico mostramos el crecimiento poblacional del estado de Sao Paulo desde el año 1890 hasta la actualidad, en el que encontramos entre los años 1960 y 1970, que fue durante el periodo en el que se construyó este edificio, encontramos entre 12 millones de habitantes y los 17 millones de habitantes. Respecto a la morfología y el perfil urbano, encontramos que toda la avenida Paulista cuenta con grandes edificios de entre 20 y 18 pisos, entre lo que podemos observar en el corte A. Y en el corte B observamos la relación directa que hay entre la plaza del museo y el parque que encontramos al frente de él. En las siguientes imágenes vamos a hacer una comparación entre la avenida Paulista antes de la Revolución Industrial y en la situación actual. En la primera imagen, que es antes de la Revolución Industrial, observamos una avenida Paulista en donde predomina el uso residencial y se observa el aislamiento de los edificios en relación a la ciudad.
Sin embargo, en la actualidad vemos la evolución y la transformación de esta ciudad, donde se observan grandes edificios, dándole a esta avenida un carácter dinámico y activo. Dentro de la tipología de usuarios encontramos diferentes tipos de usuarios, desde cómicos ambulantes, ciclistas, protestantes, adultos, inmigrantes, vendedores, ambulantes, músicos, comerciantes, turistas y artistas urbanos. Dentro de ellos encontramos diferentes clases de requerimientos, entre los más comunes son que todos necesitan un suelo sólido, áreas de refugio, espacios de descanso y espacios abiertos para la realización de sus actividades. Dentro de las principales actividades que se realizan en el entorno del museo, encontramos zonas culturales, que es la A, y zonas donde encontramos entidades financieras y públicas, que son la B. También encontramos los puntos de encuentro, que son los espacios públicos que se generan en las plazas, la plaza del museo y los parques que se encuentran alrededor de él. Condiciones espaciales. Rol del espacio público. Plaza del Museo de Arte de Sao Paulo. El primer rol que cumple este espacio es actuar como un elemento mediador entre la calle y el edificio. Además, también tiene el rol de albergar a todo tipo de personas para que desarrollen distintas actividades. Como podemos ver en el gráfico, pueden caminar, pueden hasta exponer en la plaza. Red de espacios públicos. En el análisis del contexto urbano tenemos vías y accesos. El proyecto tiene dos accesos, por la avenida Paulista y por la avenida Praca, y está ubicado entre dos ejes. La avenida 9 de Julio, que actúa como conectora al centro de la ciudad, y la avenida Paulista como un eje comercial, cultural, etc. En los puntos de concentración urbana generalmente se encuentran en los parques, en el Museo de Arte y en algunos puntos de la avenida. El espacio público y arbolado, tenemos en el área estudiada un buen porcentaje de árboles característicos de Brasil y cuenta con 3 parques. El más extenso es el Parque Trianon, con 43,000 metros cuadrados aproximadamente, el cual se encuentra cerca y se vincula con el proyecto. En conclusión, podemos decir que el tramado de las vías y la arbolización generan una conexión entre espacios públicos y también lo incluyen al proyecto. Además, podemos decir también que se vincula el proyecto directamente con el Parque Trianon sin dañar el paisaje urbano, como podemos ver en el corte. Tipos de espacios públicos. En esta parte hemos analizado la avenida Paulista, donde encontramos la plaza techada, el volumen suspendido, hablamos del parque, del Museo Trianon, disculpe. Esta planta libre a nivel de la avenida Paulista permite realizar distintas actividades y a los transeúntes pasar por debajo de ella sin interrumpir su caminar. Contiguamente tenemos el mirador. Este espacio permite a los usuarios y turistas captar la amplia vista de la ciudad. Luego tenemos el Parque Trianon, que se vincula directamente con el proyecto. Este cuenta con espacios de recreación para niños, un centro de aves, baños públicos y un centro administrativo, dotándose como un refugio para el entretenimiento, descanso en medio de la agitada avenida Paulista. Y por último tenemos a la calle. En la avenida Paulista está organizada con aceras anchas de 10 metros aproximadamente, favoreciendo la circulación de las personas y la apropiación de las calles, como podemos observar en la última imagen. Elementos en el entorno. Con respecto a los elementos del espacio público, el museo cuenta con 2 parques y una plaza cerca.
El primer parque se llama Prefecto Mario Covas, en donde encontramos como elementos artificiales mesas, sillas, parasoles, también encontramos empaquetamientos de baño y como elementos naturales podemos encontrar especies arbóreas como el aguacate, el café, el cedro, la tuna, la higuera salvaje, entre otras especies más. El segundo parque es el Teniente Siqueira Campos, que es más conocido como el Trianón, que es el parque que está ubicado enfrente del edificio. En este parque podemos encontrar elementos artificiales como bancas, juegos infantiles, un puente peatonal que conecta con las dos mitades del parque. También encontramos estatuas y postes de luz. Y como elementos naturales encontramos una amplia variedad de vegetación. Entre ellas encontramos árboles de eucalipto, magnolias amarillas, bambú imperial, un cactus candelabro también, entre otras 73 especies más. Por último, tenemos la Plaza Alexandre de Gusmão, en donde encontramos elementos artificiales como un gazebo en el centro de la plaza. También encontramos en mesas y bancas y algunos postes de luz. Continuamos con los elementos del espacio público dentro del proyecto, en donde encontramos elementos, no encontramos elementos naturales, pero sí encontramos elementos artificiales como los espejos de agua que están ubicados a los laterales del proyecto. También encontramos una escalera y un ascensor que son los que comunican al proyecto con el subsuelo y el segundo nivel. Materialidad en el entorno. Siguiendo con el análisis de los espacios públicos del entorno, hemos identificado materiales que los conforman. El proyecto, como ya mencioné, está rodeado de 3 grandes áreas verdes que comprenden una amplia variedad de flora típica de la ciudad. Empezamos por el Parque Prefecto Mario Covas, en el cual predominan las áreas verdes y como materiales artificiales encontramos también el metal de las rejas que cercan el parque. También encontramos concreto en los caminos y parasoles en donde crecen enredaderas. Luego tenemos el Parque Teniente Siqueira, en el cual encontramos materiales como el metal en los estacionamientos para bicicletas, así como también grandes trozos de madera convertidos en bancas y mesas. Y por último, el concreto y piedras en los caminos. Y para finalizar con este análisis de materiales, tenemos la Plaza Alexandre de Gusmão, en donde notamos que predomina el gras, pero también podemos encontrar caminos de adoquines de concreto, un gazebo central, hecho también de concreto, y madera en las mesas y sillas. Condiciones del objeto arquitectónico. Evolución en el tiempo. A mediados del siglo XX iniciaron cambios urbanísticos en Sao Paulo, siendo su principal objetivo remodelar la arteria principal de la ciudad, la Avenida Paulista. En 1946, los propietarios del entonces Solar Trianon Belvedere cedieron el terreno para una nueva edificación, con una condición importante: no ocupar la planta baja del solar. Este hecho abrió paso a diferentes ideas para la nueva pieza. Es en 1951 que una de las principales exhibiciones de arte moderno latinoamericano se llevó a cabo, la primera Bienal Internacional de Arte de Sao Paulo. En ella, arquitectos como Eduardo Reidy y Luis Zaya presentaron sus ideas, pero ninguna fue escogida. Es en este año también en el que Lina termina la construcción de su casa de vidrio y a su vez emprende una propuesta para el Museo de San Vicente, el cual estaría a la orilla del mar. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a constituirse. En 1956, el solar fue demolido e iban a implantar grandes baterías de baños subterráneos para hombres y mujeres, y encima una plaza común. Es ahí cuando Lina, al enterarse, emprende toda una travesía para la realización del museo, siendo sus primeros bocetos variaciones de su idea anterior para el Museo San Vicente. La propuesta fue aceptada y se dio paso a la construcción del museo. Ya en 1968 se inaugura y se convierte en la obra con la planta libre más grande del mundo. Finalmente, en 1990, la administración del museo realiza una amplia reforma. Efectuaron cambios en algunos pisos y pintaron de rojo las vigas, marcando aún más la estructura del museo. Mecanismos del modernismo. Los principios de Le Corbusier. Durante la época de la industrialización industrial, los principios lecorbusianos tuvieron gran influencia en la arquitectura.
Estos implementaban el uso de pilotes para elevar el edificio y mantener la primera planta libre. Asimismo, planteaba el mecanismo de fachadas libres y ventanas alargadas, optimizando el nivel de iluminación interior, aprovechando las vistas exteriores, así como también el uso del techo como terraza o jardín. Le Corbusier da un gran ejemplo de los 5 principios con su obra La Villa Savoie en 1928. Y vemos que en 1956 el arquitecto Louis Saya sigue algunos de los principios. Por último, esta edificación de oficinas realizada en 2019 nos deja claro que hasta la actualidad se mantienen estos mecanismos. Otro gran ejemplo realizado por la arquitecta Bobardi es el de la casa de vidrio. Con este, Lina aprovecha el entorno y juega con la pieza, elevándola con pilotes, generando una planta libre y haciendo uso de ventanas largas, abriéndose paso a la naturaleza y amoldándose al terreno existente. Las características principales de esta obra son posicionamiento coherente con el terreno, uso de preexistencias, continuidad visual gracias al uso de ventanas corridas y aprovechamiento de las vistas del bosque. Propuestas concurso. En cuanto a las propuestas del concurso de la cual fue ganadora Lina Bobardi, se presentaron 2 ideas similares por parte de los arquitectos Luis Saya y Eduardo Reidy, los cuales plantean una pieza elevada con grandes ventanales sostenida por pilotes, dejando así la planta principal libre. Ahora, si bien estos proyectos cumplen con los requerimientos que se dieron sobre la idea de dejar libre el primer nivel, ambos fueron rechazados por la cantidad de pilotes que se utilizaban, los cuales no hacían más que dañar visual y especialmente el espacio. Emplazamiento del proyecto. En sí, el museo se encuentra ubicado dentro de un sector urbano denominado Trianon Belvedere, que se caracteriza por el predominio de grandes edificios públicos y privados, los cuales superan los 10 niveles de altura. El proyecto resalta entre todos estos por su altura máxima de 3 niveles, considerando solo las plantas superiores, así como también lo hace por la relación entre el edificio y el espacio público que se genera gracias a la planta libre. De igual forma, condicionado por la topografía, tiene 2 tipos de posicionamiento, uno infiltrado y otro suspendido. Por otro lado, en el tema del asoleamiento, el museo presenta un adecuado nivel de incidencia solar, esto gracias a la baja altura del edificio, así como la separación que hay entre manzanas. El proyecto se encuentra ubicado en diagonal al sol, por lo tanto, la incidencia de rayos solares en las fachadas no es directa, permitiendo que las actividades al interior del museo se desarrollen con tranquilidad. En cuanto a los espacios verdes, el museo tiene vista hacia el Parque Tenente Siqueira, el cual es caracterizado por su gran dotación de árboles, siendo este uno de los pulmones de la ciudad, el cual es observado desde el proyecto tanto desde el interior como desde la plaza. Pieza arquitectónica. Sobre la pieza arquitectónica, el volumen está conformado en 2 partes, el bloque infiltrado y el bloque suspendido. Esta división, como se ha mencionado antes, es gracias a la topografía y a los requerimientos que se dieron, siendo estas grandes estrategias que permitieron al proyecto tener una mejor relación con su entorno. Asimismo, como parte del sentido de inclusión, se plantearon grandes ventanales a lo largo de las fachadas con el fin de conectar visualmente y aprovechar las vistas que se ofrecen de la ciudad. Como parte de las estrategias del proyecto, se tiene el bloque infiltrado, el bloque elevado, los pórticos y la planta libre, llamada también como plaza. Cabe resaltar que el proyecto cuenta con una plaza principal ubicada en el primer nivel infiltrado, el cual tiene la entrada principal del proyecto también. Zonificación. En cuanto a la configuración del edificio, el edificio se resuelve mediante 2 configuraciones simples que adopta debido a su topografía. La primera entierra 2 niveles del edificio, colocando allí el auditorio y el salón social con accesos por la avenida 9 de Julio. Y la segunda suspende el área más importante con frente a la avenida Paulista. De esta manera, se deja un espacio de transición entre estos dos, dejando la planta libre y comunicando las 2 partes de la ciudad. El programa arquitectónico del museo se divide por cada planta, cada una con sus ambientes, actividades necesarias, aforo, un área por cada espacio y finalmente el área total. Pasando a la zonificación, accesos y circulaciones del edificio, vemos que la planta subsuelo, sótano y la primera planta cuentan con zonas semipúblicas para los visitantes y zonas privadas para los trabajadores. Por otro lado, la planta calle es netamente pública
y la planta segunda se convierte en semipública. Las circulaciones verticales se dan por escaleras y ascensores, mientras que las horizontales surgen a partir de los muros y del mobiliario de las exposiciones. Empaquetamiento, análisis circulatorio. El edificio cuenta con diversas conexiones verticales conformadas por escaleras y un ascensor. Este último parte desde la planta calle y se reparte hacia los niveles superiores. En cuanto a las escaleras, estas parten desde el nivel infiltrado que da hacia la avenida 9 de Julio, siendo su ingreso principal desde el cual se puede ingresar al edificio o plaza. Ahora, sobre la circulación horizontal, la configuración del edificio permite recorrer el proyecto de lado a lado, sobre todo en las plantas libres. La intención es poder transitar de forma libre y simple, así como poder disfrutar de los grandes ventanales sin barrera alguna. Por otro lado, el empaquetamiento del edificio en general parte de los bloques superiores e inferiores o suspendidos e infiltrados. Cada nivel del proyecto tiene actividades en común, por lo mismo que es un museo, sin embargo, cada planta se diferencia por contar con usos como restaurantes, bibliotecas, etc. Partes del edificio. Los elementos compositivos del edificio son los pórticos que permiten sostener el bloque y dar paso a la plaza, la cual se convierte en parte del espacio público y conecta el edificio con el entorno. De igual forma, se plantea la fachada libre, que se consigue gracias a los elementos translúcidos como el vidrio de las ventanas corridas, que se ubican gracias a las estrategias estructurales. Las partes de la pieza como tal se componen de dos bloques. El nivel subsuelo, que busca mantener una conexión con la calle inferior a través de sus zonas semipúblicas, y el nivel superior, que no mantiene una relación espacial directa con la calle, pero sí visual, gracias al uso de materiales translúcidos. Entre ellas dos se abre el nivel de calle, el cual es plenamente público, donde la continuidad espacial y visual se ve desde un extremo a otro. Secuencia constructiva. Se ve que el inicio de la pieza se da en el posicionamiento de sus estructuras y culmina con la solución de envigados en la cubierta. Materialidad. Para la estructura se usaron losas de hormigón, de cimentación y de entrepiso, vigas pretensadas y columnas estructurales. Para el envolvente se usó una losa triangular para recoger agua pluvial, perfiles de acero galvanizado, vidrio templado aislante y pintura. Por último, para las particiones interiores y acabados, se utilizaron paneles de vidrio templado, pasamanos de acero, ladrillos huecos, tubos estructurales de metal, pisos de concreto y piedra natural de oleas. Vemos en este explotado los elementos de cierre, las cubiertas, las vigas, las columnas, los cuerpos de agua al nivel de calle y las tramas de las columnas. Del edificio destacan 4 grandes pilares entrelazados por 2 grandes vigas, funcionando como un exoesqueleto, que sostiene el edificio para permitir un recorrido fluido y sin interrupciones. Vemos que la viga 1 se encarga de soportar la cubierta ondeada y la viga 2 de soportar el entrepiso del nivel superior e inferior. En este detalle vemos las vigas pretensadas, las cubiertas suspendidas, las columnas principales y los muros portantes de hormigón armado. Finalmente, en este corte se alcanza a ver las celosías de las ventanas corridas, los tensores de acero, las paredes divisoras y los canales de hormigón para las caídas de agua. Volumen arquitectónico. En este caso se cuestiona el posicionamiento del bloque superior en relación con su entorno. El primer ejemplo, que es la ubicación original, se muestra una óptima relación con la calle y su entorno, creando un sentido de integración, lo que invita a las personas a hacer uso de la plaza. En la segunda opción, el bloque se ubica en la parte central del terreno, mostrando una menor relación con su contexto a causa del retranqueo de la pieza. Lo mismo sucede en la opción 3, donde el bloque se aleja más de la calle y por lo tanto de las personas, eliminando el sentido de integración al suprimir de forma indirecta la invitación hacia las personas de hacer uso de la plaza. Por último, se muestra un ejemplo del bloque en su ubicación original, con la variación de no estar suspendido, sino apoyado sobre el terreno al igual que el resto de edificios, lo que genera un escenario similar a la opción anterior, donde la relación con el espacio público y las personas se pierde. Pieza emplazada en la ciudad de Chiclayo. Antes de generar este escenario posible, debemos tener en cuenta que la topografía de Sao Paulo contiene muchas pendientes, generando que sus edificaciones muchas veces contengan un nivel subterráneo con un posible acceso propio, mientras que en la ciudad de Chiclayo
La topografía es llana y el suelo no permite un posible nivel enterrado. El proyecto del museo original mantiene entradas coherentes con su entorno. La plaza libre da hacia una calle muy transitada y el nivel subterráneo da en dirección a la estación de trenes. Si implantamos el proyecto como tal en la ciudad de Chiclayo, vemos que solo una de las entradas del edificio se mantiene funcional, ya que los niveles bajos se encuentran totalmente escondidos en el terreno. Por esta razón, se procede a retirar los niveles subterráneos y en la topografía del escenario real, el edificio queda suelto, porque solo una entrada del proyecto funciona. Pero en la topografía de Chiclayo sí existe una continuidad espacial y visual con el entorno de la pieza. Esto da como resultado un escenario ficticio. Tenemos como primera vista la biblioteca Eufemio Lora y Lora. Las ventajas que tiene es que hay una intención de relacionarse con la calle, mediante el uso de voladizos para generar sombras. Y la paleta de colores está relacionada con la cultura de la ciudad. Por otro lado, las desventajas son que el bloque es cerrado, sin continuidad espacial y no existen zonas de estancia bajo el edificio. Esta segunda vista es la del proyecto emplazado en ese terreno. Las ventajas es que hay una relación directa con la calle y espacios de convivencia y estancia. Sin embargo, las desventajas de esto es que existirían posibles encuentros sociales indeseados en la plaza libre, como grupos de vandalismo, y zonas expuestas a desgaste, como los cuerpos de agua. Gracias.